Bien amigos, les quiero dar las gracias por estar nuevamente en un nuevo episodio de Aprende Psicología Podcast. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, ella es Francisca With, ¿correcto? Sí, ¿Así se correcto. pronuncia todavía? Sí, te pregunto. Maravilloso. Francisca es psicóloga y aceptó la invitación de conversar con nosotros sobre su experiencia, lo que está haciendo actualmente y su camino en la psicología. Francisca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Súper bien. Francisca, cuéntame primero cómo te ha ido con el tema de la pandemia, cómo ha sido como este tiempo complicado para todos. Bueno, con la pandemia ha sido complicado por la nueva metodología de trabajo. Generalmente, donde trabajo son proyectos y es mucho taller. Entonces cambió todos los formatos a pasarlos online, a aprender nuevas tecnologías y todo ese sistema que nosotros no estamos tan acostumbrados por formación, no tenemos tan cercana la tecnología al quehacer diario. Y ahora es todo a través de plataformas tecnológicas. Sí, exacto. Ha sido como viene una adaptación para todo en realidad. Yo creo que todos aprendiendo a manejar Zoom, aprendiendo a manejar de mejor manera las herramientas, Sí, todos los detalles. Oye, Francisca, y cuéntame un poco de tus inicios como psicóloga. ¿Cuándo fue el momento en que decidiste estudiar psicología? ¿Y por qué fue eso? bueno, salí del colegio, estuve 2 años en química y farmacia, Ah, bien, ahí me bien. replanteé qué es lo que iba a hacer trabajando y empecé a explorar de los ramos que había tenido y uno de los que me había interesado bastante ahí era un tema de neuropsicología, de la farmacología y todo ese sentido. Y dije un poco más holístico y más cercano, me voy a cambiar a psicología. Ahí di la PSU y tenía vista otra universidad, pero no quedé. Y ahí entré a la USACH. Entraste en Lusach. Ah, muy bien. Sí, Ok. O sea, pero tú, entonces, en un principio tú estabas estudiando química. sí, química y Y farmacia. ya, y cómo fue ese cambio de la química, de algo súper detallista, bien como analítico, de otro mundo, y de pronto ahí decides, ya, me voy a la psicología, ¿fue por alguna situación puntual, algún momento en tu vida que dijiste, no, aquí tengo que hacer un cambio? Tuve el segundo año de prepráctica y tuve prepráctica en laboratorio, entonces no en el retail. Y ahí dije, ¿sabéis qué? Estar encerrado en el laboratorio y todo esto no va conmigo para todo un día a día. Me gusta las materias y todo, pero cuando uno se va a titular, eso es lo que haces, ¿cachai? Y ahí dije, no, me voy a cambiar a algo que tenga que ver con más personas. Y Ah, ahí perfecto. decidí cambiarme a psicología. Perfecto. Oye, y adelantándonos un poco a la historia, eh, ¿algo de esa experiencia en química te ha servido en la carrera de psicología? Sí, porque en química pasamos mucha matemática y modelos matemáticos y estadística. Y algo que en psicología algunas universidades potencian, otras no, que tiene que ver con la estadística y los modelos matemáticos. Y en temas de lo organizacional es muy importante poder manejar esos términos. Sí, claro, sí. Entonces, ayuda mucho como para el ejercicio. Sí, yo creo que una de las deficiencias de justamente los psicólogos es esa, de las matemáticas. Yo creo que todos sufren cuando les toca estadística en algún momento de la carrera, sí. Sí, pero es importante como para los que están estudiando los temas de estadística, matemática, modelo, lo que es software, es importante tomarlos en cuenta, porque la mayoría nos enfocamos a algunos ramos que tienen que ver con el ser y después no los tomamos. Lo mismo que pasa con los psicólogos organizacionales, que hay ramos clínicos que uno no los toma mucho en cuenta porque no lo asocia al ejercicio en un futuro, pero son importantes. Exacto, claro que sí. Oye, Francisca, ¿cómo fue la experiencia ahí en la USACH? ¿Te tocó algún paro, alguna etapa en la cual tuviste que dejar de ir a clase y todo lo de siempre? Sí, la USACH es una muy buena universidad, tiene muy buenos profesores, pero si uno quiere estar como algo continuo, no es tan recomendable, porque siempre se van a dar estos paros que son como muy cíclicos. A mí me tocaron 4 de los 5. Wow. Entonces, eso va generando que a veces se pierde cierta relación con la universidad, como en clase. Pero en lo que es formación es bastante
variada. Entonces teníamos profesores que eran muy psicoanalistas, otros muy cognitivos, otros muy humanistas, y uno iba formándose en la corriente que quería. Y eso yo creo que es bastante diferente a otras universidades que tienen una corriente muy marcada. Perfecto. Oye, y una pregunta del pasado. Cuando tú desde el principio dijiste voy a estudiar química, pero en algún momento cuando eras más joven, estabas, no sé, en tercero, en segundo medio, ¿en algún momento se te pasó por la mente estudiar psicología? ¿Lo pensaste en algún momento? ¿Sabéis que no lo pensé? Nosotros en el colegio tenemos como, el colegio que estudié tiene un ramo que es de formación integral, que era Perfecto. muy humanista y hacían grupos y todo ese tema. Y uno dice, oye, esto es como demasiado hippie para mí. Entonces, como Claro, los compañeros que se pegaban mucho con esa metodología, era como, no, quiero ser psicólogo, quiero claro. ser orientador vocacional. Y tú como, no, esto no es lo que yo pienso de carrera. Pero uno cuando va estudiando va viendo que la psicología es súper amplia. Y ahí te das cuenta que lo que uno tiene como estereotipo no es lo que al final puedes terminar trabajando. Exactamente. Yo creo que tienes razón en lo que dices. A mí me pasó un poco la misma experiencia en la carrera de psicología. Yo quería ser psicoanalista, ese era mi sueño. Y dije, jamás en mi vida voy a tocar lo laboral. Nunca, nunca seré. Y la vida se encargó de mostrarme lo contrario en el primer minuto. Yo creo que es parte del juego Es que también es de la parte de la vida. evolución, Sí, es parte claro. de la evolución de la carrera. Sí. Oye, Y Francisca, depende, sí, depende de muchos factores también de tu vida. Sí. sí, Oye, Francisca, ¿y cómo fue la experiencia en la universidad con tus compañeros, la experiencia con los profesores? ¿Fue fácil, fue complicada, fue difícil o fue entretenida? los primeros años fue bastante difícil, porque muchos psicólogos siempre dicen, oye, redacta como ingeniero, no se explaya mucho, va directo al grano. 2 años te hace ser así en química y farmacia, ir directo al grano, a la solución. Y no es lo que se espera cuando uno hace pruebas, que es un poco más ensayo, y sacarte el chip de una carrera y entrar a otra que es bastante diferente cuesta. Además, el primer año tuve un paro de 6 meses, entonces es difícil como tomar el hilo. Eso fue como difícil. Después, cuando nosotros entramos a la mención, ya totalmente enchufada con lo que se iba a hacer y con los modelos que uno iba a trabajar. Ujú. Oye, y en ese sentido, algún profesor te dijo, oye, tú tienes un chip muy al grano, como se dice, o fue de tu Sí, compañero, ¿de quién fue? ¿Quién fue ese feedback que te dio respecto un, a tu manera? un profesor, todavía me acuerdo, se llama Yanna. Me dijo, ¿sabes qué? Saludos a Yasna. Me dijo, ¿sabes qué? Tu compañero 5 hojas, 6 hojas, y yo Claro, veo claro, como que tu respuesta es la conclusión. Entonces falta la introducción, el desarrollo, y yo llego a la claro, conclusión. claro. 2 hojas, 1 hoja. El análisis está bien, entendiste lo que quiere el autor, pero me responden la conclusión. Entonces, de los 3 puntos, tenía uno. Ah, es difícil, difícil esa situación. Oye, Francisca, ¿y tienes algún referente en la universidad que te haya marcado, ya sea un compañero, ya sea un profesor o una profesora, algún referente que te haya transmitido algo importante en la psicología? Algo importante de la psicología, ¿sabes qué? Creo que es Claudio. Él tiene una consultora, Mido, Ya, bien conocido, que hace clase. Creo que él transmitió algo importante, que es cómo se entrelaza la carrera y lo otro, formación, con la psicología. Bueno, él está bien, la selección es bien cercana a la psicología porque uno hace evaluaciones claro. psicolaborales, pero uno ahí entrelaza otra habilidad y todo ese sentido. Yo creo que él puso como un foco de que, sobre todo la USACH, que es súper social, que su fuerte es la educación, lo comunitario, que uno también va a hacer cambio a las organizaciones, y de cierta forma. Yo creo que él tiene un enfoque bastante interesante. Buenísimo. Oye, Francisca, ¿y cómo fue tu primera experiencia en términos de la práctica? ¿Te tocaron varias prácticas, una práctica solamente? ¿Y en qué área? Una práctica. Yo la práctica la hice en estudios de mercado.
Ya, ahí, explícamelo, Ya. por favor. Y yo estaba como viendo todo lo que podíamos hacer y encontré muy entretenido lo que tiene que ver con las marcas porque los estudios de mercados terminan siendo percepción. Claro. Uno dice, está tomado de ingenieros comerciales, publicistas, pero cuando se estudia cómo impacta una marca, cómo tú te relacionas con un objeto, con un servicio, es muy de la psicología. Entonces, hice la práctica ahí. Las habilidades que aprendí en la universidad, súper bien aplicadas, no me faltaron, como digo, una base teórica en ese sentido, pero después me di cuenta que el mercado chileno no te toma mucho en cuenta como psicólogo porque vienen pensando de que uno no tiene la formación o las herramientas para ejercer. De ahí yo dije, voy a entrar a la área más clásica que deben ser los psicólogos en las empresas que tiene que ver con recursos humanos. De ahí me di el cambio, el giro, pero en temas así de, si uno dice, me voy a desempeñar bien en marketing y en temas de conocimiento, inteligencia de mercado, sí, te puedes desempeñar bien con lo que uno aprende en la universidad, Perfecto. sobre todo en los ramos básicos que tiene que ver con percepción, cognición, apego, estudios cualitativos, cuantitativos. En ese sentido, sí la carrera te da la formación. Creo que es Buenísimo. más bien un estigma del mercado. Sí, claro. Francisca, ¿y cuál fue tu primera experiencia laboral formal, con contrato y todo eso? Bueno, terminando la práctica, entré al trabajo, no tuve periodo como stand-by, y ahí entré a desarrollo organizacional, a una empresa outsourcing que trabajaba para el cliente interno, y ahí tenía que ver con todo lo que era desempeño y clima. Y Ah, ahí entré perfecto. directamente a eso. Oye, pero ¿cómo llegaste? ¿Te recomendaron? ¿Tú dijiste aquí está mi currículum? No, ¿Cómo fue? trabajando.com, mandando CV a todo el mundo, Ah, perfecto. porque la primera experiencia, que generalmente la primera experiencia laboral te la da mucho la práctica. Mm, Entonces veían sí, el currículum y usted qué hizo estudio de mercado. claro. Y es una empresa Sí, importante. Cantar sí. es un gigante el Ujú, estudio de mercado. ujú, Y decían, oye, pero esto, ¿por qué te quieres claro. cambiar? Y yo explicaba, oye, ¿sabes qué? Si sigo esta línea, voy a estar contra el mercado y tratando de hacerte un posicionamiento y no estoy dispuesta a hacerlo. Y ahí entré a esa pega. Ujú, perfecto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en lo laboral? En lo laboral, bueno, justo tuvo un problema bien grande la empresa, así que había como gestionar el clima cuando la empresa se le están yendo muchos clientes, ahí era más bien de acompañamiento a la jefatura y a las personas. Entonces fue bastante enriquecedor en ese sentido. Y también la jefatura que tenía daba harto espacio para innovar y hacer cosas nuevas. Y, y como yo venía con una formación del servicio al cliente, todo eso Ujú. lo utilicé en esta parte del trabajo. Y ahí no ven varios temas. Tú tenías que hacer diagnóstico de clima en ese momento, de la Sí, organización. diagnóstico de En clima ese y punto. desempeño. Perfecto. Es súper interesante eso que comentas, Francisca. Justamente cuando uno hace estas entrevistas de clima, se genera una relación súper especial con los trabajadores. Los trabajadores como que sienten que uno está como escuchándolos, le está poniendo oreja y se genera un tema bien especial, como que tiene una especie de catarsis y tiende Sí, como a producirse un efecto bien especial, como que sienten que ese proceso de entrevistas que uno va realizando va generando un cambio también para ellos. Súper interesante eso. no, y lo otro interesante es que cuando uno dice soy psicólogo, ya toman como, ya me puedo explayarme a entender y no van a andar divulgando a otras cosas, porque uno dice, no, esto es un espacio súper secreto y sí la gente te toma como referente y uno puede decir no solo cargos profesionales, sino también personas que son más bien operativas. Que ahí yo creo que la universidad, la formación, te toma mucho pensando como un cliente como, como el millennial, que tiene muchas carreras, que tiene y nos olvidamos de ese grueso de las empresas, que es un poco más difícil gestionarlo. Yo creo que para muchos ha sido un desafío en ese sentido cuando te toca trabajar directamente con personal. Sí, claro. Ok, y dentro de la experiencia laborales que has tenido, ¿cuál ha sido la que fue más importante para ti o ha sido la más importante para ti? Eh,
creo que cuando entré ya a la consultoría de lleno, creo que ahí fue muy importante, y sobre todo cuando entré ya están las Big Four, en Price, ahí uno entiende diferentes Claro. dinámicas y está en otro nivel de consultoría, porque tienen, generalmente esas consultoras traen muchas cosas de afuera, de lo que se está haciendo en Estados Unidos, de lo que se está haciendo en otros países, y ahí uno abre un poco más la mente de lo que se hace. Sí, y te dan muchas responsabilidades también en Sí, la grande consultora, sí, en la Big Four, y tienen muchos procedimientos que son bien, como dices tú, bien como de avanzada. Ujú. sí. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste trabajando? Ahí estuve un año, estaba en compensaciones, que también es un área que los psicólogos tampoco te la enseñan mucho en las Oye, universidades. perfecto. A ver, cuéntame eso. Tú has explorado áreas de la psicología, me llama mucho la atención que el psicólogo o no se atreve o desconoce o no sé, se va para otras líneas. Cuéntame un poco Eh, esa experiencia. Creo que es como más bien desconocimiento, porque uno Sí, llega, generalmente la universidad es que cuando uno ya entra a la organizacional, a ese tipo de menciones, te enseñan capacitación, desarrollo organizacional, enfocado en gestión del cambio, temas de selección y algo de que tenga que ver con administración para que uno no llegue tan despistado en la vida, pero no te toman más. Ahí generalmente se dan vuelta en eso. Si uno ve los currículums, siempre están repitiendo en ese sentido. exactamente, es lo que uno ve, sí. Sí es lo que uno ve, pero la empresa está compensaciones, lo que es de marketing, lo que es tema de gobierno corporativo, que no tomamos. Entonces, generalmente como uno como estudiante, oh, puedo hacerlo, tengo las herramientas Sí. para. ¿Y cómo llegaste a Y compensación y qué tuviste que hacer ahí? ahí, bueno, trabajé levantando perfiles de cargo, que es alguna cosa que sí te enseñan en la universidad, y tener que ver con la equidad interna y la competitividad interna que uno hace dentro también de los estudios de mercado en compensaciones. Y ahí volvemos que la matemática es a veces una piedra de tope para Sí, claro. mucho, pero sí ayuda un montón para, como para trabajar. Y es bastante interesante porque es un tema que a las personas sí le impacta mucho. Entonces, hay algo que sí te inculca la carrera, que es ayudar a las personas, de que estén bien, que estén felices, y uno dice, oye, esta cuestión la gente lo toma muy bueno, lo toma muy bien y mejora a veces el clima, porque las personas dicen, oye, se están preocupando de pagarme bien, o por último, se preocupan de cuánto me pagan, porque en ese sentido a veces queda como la sensación no muy grata con las empresas. Sí, ¿no? Y también lo que tiene que ver, que tienes mucha razón en eso, de que eso impacta a las personas, al igual que si uno, por ejemplo, se preocupara de los procesos dentro de la organización, en mejorar los Sí, procesos, todo también tiene un impacto. Empiezas a sacar cuellos de botella dentro de algunos procesos y te das cuenta que eso impacta en mayor tiempo para los trabajadores, para ellos mismos, qué sé yo. Entonces, es súper interesante y un área para ampliar súper importante. Quiero hacerte una pregunta, Francisca, respecto al tema de la formación. Tú tenías más o menos claro para dónde iba en algún momento en la universidad. La USACH tiene una formación que bien quizás marcada a lo laboral, la parte social, el área clínica también. Pero en algún momento tú no dijiste, me gustaría enfocarme en el área clínica, me gustaría, no sé, irme por no, ese lado. ¿Por no. qué? ¿Por qué? Bueno, yo fui ayudante de un área de formación de temas que tiene que ver con desarrollo humano, el uno, que es con los niños y todo ese Ujú. tema. Y dije, creo que no, esto no va por aquí, las habilidades que yo tengo no van por esta línea, pero sí cuando uno toma para lo laboral, saber eso como el ciclo vital y uno ahí después ve, oye, mi plantilla tiene esto, estas son las preocupaciones de los papás que trabajan, estas son las preocupaciones de alguien que está ya a una edad avanzada, sí sirve. Lo educacional nunca lo vi porque los colegios creo que no, no, para nada no es lo mío. Ok. Oye, Francisca, y respecto a lo que estás haciendo actualmente, estás relacionado a lo que es gobierno corporativo, explícame un poco cómo llegaste ahí, que también es un área también que no es muy explorada. Cuéntame un poco de esa experiencia y en qué empresa estás en eso. Ahora estoy en EY, otra de las Big Sí, Four, claro. y de temas de gobierno corporativo llegué
Mm, bueno, me levantaron de Price para acá. Ujú. Y el tema de gobierno corporativo es más bien en la estrategia de las personas. Y ahora lo que viene generalmente en lo que es gobernanza tiene que ver con la gestión del capital humano y lo que tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, cómo la empresa se inserta en la sociedad. Eh, Uno no lo tiene muy explorado porque generalmente antes estaba muy tomado por los abogados, que tiene que ver con la legislación, cómo uno tributa, y tiene que ver también mucho con el área financiera. Y ahí lo que uno toma allá a nivel segundo piso de los directorios, sí la formación de venir de recursos humanos les da otra mirada. Ah, perfecto. Entonces es como un equipo que hay con diferentes profesionales, algo así funciona. ¿Cómo funciona? Sí, un equipo con diferentes profesionales. Trabajamos mucho con el área de tributaria, legal, también tiene que ver mucho con finanzas, riesgo financiero. Generalmente son equipos ya bien diferentes, que ahí cambia un poco lo que tiene que ver con las empresas y al ser un equipo bien multidisciplinario es súper entretenido trabajar. Perfecto. Y respecto al tema como de la carga laboral, en estas grandes consultoras en general siempre está la imagen de que, claro, tienen mucha exigencia, mucha responsabilidad. Hay un tema de crecimiento ahí dentro de la organización también importante, donde van subiendo como de nivel. Hay un tema como un poco competitivo. ¿Tú lo notas eso? ¿Cómo lo has vivido? Creo que la ventaja de trabajar en esta consultora es el aprendizaje. Está muy enfocada a que uno vaya aprendiendo, hay mucha capacitación, sobre todo en Iguay hay mucha capacitación. Por ejemplo, todos los trabajadores de Iguay, independiente del cargo, tienen acceso a un MBA gratis, que eso no pasa en muchas No, empresas, claro. pero sí la exigencia es alta. La calidad del trabajo que se pide es alto, la orientación al cliente tiene que ser alto. Entonces, en ese sentido hay que tomar ciertas habilidades de consultoría que son propiamente tal. Perfecto. Pero en ese sentido son muy recomendables trabajar en este tipo de empresas. Sí. ¿Tú te refieres a que ustedes lo están midiendo constantemente digamos, por la calidad de atención y todo esto, ¿cierto? Sí, generalmente sí, es algo que se toma mucho en cuenta, las evaluaciones de desempeño son bastante exigentes en ese sentido, pero también hay jefaturas con mucha experiencia, entonces también ahí hay un traspaso de los conocimientos distintos, ya sea de lo técnico como lo que tiene que ver ya con más relacional, lo socioemocional. Ujú. Perfecto. Francisca, me imagino que te ha tocado como justamente conocer todas estas áreas. Te ha tocado conversar con tus colegas psicólogos también, con algunos, a lo mejor amigos, compañeros de la universidad. Si tuvieras que darle un consejo a las personas, a los psicólogos que están en formación, en términos de de alguna área que deberían explorar o que deberían aprender o mejorar en términos de sus competencias, ¿cuál crees tú que sería como esa área que le daría un consejo volviendo al principio, como a tu experiencia laboral? ¿Qué deben saber? ¿Qué tendrían que aprender? Creo que pocas universidades toman la metodología cuantitativa, cualitativa más profundamente. Y eso deberían, como los alumnos, decir, oye, toma en cuenta este ramo. Pasarlo con un 4 no es la idea, porque después, no es por pasarlo, tienes que aprenderlo. Porque después, en ese sentido, esos ramos te dan las habilidades para conversar con gente de las áreas más duras de la empresa, poder comunicarte con el mismo idioma. Por ejemplo, un área financiera, uno ya se puede poner un poco más cómo esa persona está pensando, está viéndolo, porque ve más números. Claro. Entonces, a veces la formación clínica, todo lo que tiene que ver con la psicología dura, ayuda un montón, pero sí eso a veces te aleja de otros profesionales que tienen y que vas a terminar en la empresa trabajando con ellos. Exacto. Es un desafío para el psicólogo en general poder como también aprender de ciertos conceptos que son de negocios para poder también entablar y comunicar mejor justamente con gerentes que a lo mejor ven todo de manera más numérica.
sí saben que el psicólogo o que el área de recursos humanos es importante para ellos, pero muchas veces no la entienden o piensan que a lo mejor es innecesario hacer todos estos estudios, todas estas intervenciones que ellos no pueden de alguna manera medirlo, cuantificarlo, ¿ya? Sino que, que uno habla de cualitativo y uno sabe que lo cualitativo es importante, pero a veces también uno podría hacer un pequeño esfuerzo de pasar eso cualitativo a lo cuantitativo y también comunicar mejor y seguir avanzando en conjunto. Sí, sí, en ese sentido, yo he revisado de nuevo apuntes de la universidad y lo que uno entiende con KPI, por ejemplo, psicometría, lo aprendes. Lo llevas a un instrumento psicométrico y puedes decir un resultado. Exacto. Entonces, sí está en la formación, pero creo que es el enfoque de cómo llega el estudiante a esa formación. Sí. Porque los profesores generalmente dicen, bueno, todos te dicen que su ramo es importante y que lo tienes que tomar en cuenta porque te va a ayudar mucho, pero a veces el estudiante como sí, como se lo toma. Exacto. Mm. Cuéntame, Francisca, ¿cuál crees tú que es tu rol como psicóloga en el mundo, en este mundo? En este mundo, creo que los psicólogos podemos aportar mucho en el bienestar de las personas en el área, cualquier área que nos desempeñemos. Si uno está en clínica, educacional, comunitaria, ya, no vamos a nombrar porque hay un montón, siempre vas a apostar al bienestar de las personas. Entonces, si tú entras pensando en el bienestar, sí lo vas a lograr, independiente del área que te toque. Es un aporte que vas a hacer siempre, ya sea para pequeños grupos o grandes grupos. En ese sentido, es una carrera que te va a dar sí o sí ese enfoque y ese aporte a la sociedad. Sí, muy bien. Francisca, y respecto a ti misma, a las situaciones que has vivido como psicóloga en tu carrera, ¿cuál ha sido la situación que te ha desilusionado de la psicología? De la psicología, Sí. bueno, creo que cuando uno sale de la universidad pensando ya como en los estudiantes, eh, es muy teórico y a veces te tocan cosas que no te esperabas. Entonces te dicen, no, ahora las personas es la empresa, son las personas lo importante, las comunidades, y te chocas con una cultura organizacional muy arraigada en Chile que no tiene que ver con eso. Entonces, a veces tiene que ver como con la concientización que uno tiene, choca, como te enfrenta a la realidad. Y ahí hay una pequeña diferencia que yo creo que es un poco la desilusión que yo creo que tenemos todos los Sí. psicólogos. Que llegas, por ejemplo, en selección, fócate a la persona, es un cliente, siempre tienes que dar la buena imagen, Ujú. pero llegas a 20 procesos masivos que no tienes tiempo para darle Exacto. el feedback a lo como tú quisieras. Mm, Lo mismo con exacto. capacitación y surge eso que uno dice, oye, esto no es lo que yo esperaba hacer, lo que me dijeron que iba a hacer. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que hay un trabajo que hay que hacer respecto a ese tema. Yo creo que el psicólogo se encuentra con eso, choca con eso, muchas veces por desconocimiento y también te puede alinear bastante. Yo creo que muchos psicólogos en las áreas de recursos humanos donde son mucho cargo masivo, incluso yo lo viví en el sector público cuando me tocó trabajar para el servicio civil en algún momento, también vi esa dinámica. Yo creo que es bastante destructiva, ya, de justamente de todo lo contrario a construir y a fomentar esta relación del humano, a veces se rompe completamente. ¿Ya? Sí, Y yo creo que ahí hay que detenerse un poco. Francisca, ¿cuál es tu visión como psicóloga hacia el futuro en este momento? Tú eres muy joven, sí. pero hacia el futuro, ¿cómo te ves, Francisca, with del futuro? Bueno, siguiendo trabajando lo que es área gobierno corporativo y Ujú, temas de family business, creo que es un área muy interesante ujú, que, que quiero seguir desarrollando. También en ese tema quiero aportar en temas de que los directorios y todo lo que tenga que ver ya con la alta gerencia tome conciencia que las personas es parte de lo que viene en el negocio del futuro, sí, que no va a estar, ya no te puedes enfocar en maximizar siempre la ganancia y no ver al cliente en su ciclo completo. Y eso la psicología te da las herramientas.
Y creo que el cambio, lo que viene en Chile después de estallido social, de la pandemia, va a ser enfocado a Exacto. las personas Ujú. y va a ser una parte de las estrategias de las empresas que van a tener que tomar en cuenta sí o sí. Sí, completamente de acuerdo, Francisco. Yo creo que el tema del estallido social para Chile fue yo creo que una bofetada para muchos, para muchas empresas, y lo de la pandemia con mayor razón, ¿ya? No, totalmente. Con mayor razón. Entonces también ahí el rol de los psicólogos, bueno, el rol de la empresa y de los psicólogos dentro de la empresa es muy importante, y todo lo que se puede hacer también va a ser un granito de arena. ¿Tú en la consultora trabajas como para diferentes clientes o tienes un cliente específico ahí? Trabajo para varios clientes. Cuando uno trabaja en todo lo que es Ujú. consultoría, siempre Sí, vas a trabajar con varios clientes a la vez. ujú, Y es una habilidad que uno tiene que aprender. sí, Y en la universidad, si uno no viene con ella, tienes que aprender a adaptar a todas las realidades, porque lo que le preocupa a un cliente no le preocupa a mm, otro, porque lo tiene mucho más satisfecho. Lo que uno ujú, va a hacer con alguien, o un cliente, ujú, un proyecto, puede ser muy diferente con otro. Y en ese sentido es una habilidad importante que tenemos los mm. psicólogos. Sí, claro. Francisca, antes de finalizar, me gustaría que me contaras que hacia el futuro, tú estás haciendo ahora algún tipo de estudio, un postítulo, algún diplomado o algo, sino, ¿qué te gustaría estudiar en el futuro y qué crees que es importante para tu desarrollo? Especialmente lo que estás haciendo actualmente. Ahora actualmente estoy estudiando un diplomado de finanzas corporativas, Guau, porque ya, explícamelo de nuevo, por favor. Tú me eh, sorprendes de la uni- porque justamente es lo que uno como psicólogo justamente no se imagina. Yo creo que lo último que haría un psicólogo es estudiar un diplomado relacionado. sí, bueno, Cuéntame. eh, hice varios cursos de lo que tiene que ver con innovación, experiencia de cliente y temas de ese ámbito, gestión del cambio. Tengo un diplomado que comenzó en eso. Y después ya estar trabajando, cuando entré al área de gobierno corporativo, hay muchas cosas que te las preguntan Ah, ya, que tienen que bueno. ver con finanzas. Y los psicólogos no sabemos nada, Cero. nada, cero, ni los conceptos básicos. Sí. Entonces, uno entra aquí a un estado financiero, Claro. es un estado contable, y de repente para poder entender al Ujú. cliente es importante Exacto. poder decir, me está hablando de esto. Y Ujú. creo que es súper importante también para los psicólogos que quieren trabajar en formación, Ujú. manejarlo mucho. Exacto. ¿Por qué? Porque generalmente hay un presupuesto que tienen que maximizar y Ujú. poder expresarlo en algunos indicadores. Entonces, saber un poco de este tema es importante. No creo que esto llegue como a un magíster, no, pero Claro. tener nociones Sí. es importante para algunas áreas de recursos humanos. Ujú. Realmente selección no lo ves mucho, pero los que quieren estar en formación, Sí, claro. además de la relatoría, se van a topar con este tema. Ujú. Por ejemplo, la franquicia, y si no sabes calcular, van a decir, oye, este gallo no sabe. Pero pues con un curso Mm. ya te manejas muy bien. Sí, muy bien. Francisca, yo te quiero dar las gracias nuevamente por tu tiempo. Ha sido una conversación súper entretenida. Me has abierto la mente en diferentes aspectos. Uno, yo creo que es bueno conversar con psicólogos, conocer de diferentes áreas. Y tú has abierto, yo creo que para todos los oyentes, también muchas inquietudes. Y súper interesante lo que estás haciendo. Te deseo lo mejor también en tu futuro. Y bueno, estemos en contacto para cualquier cosa más adelante, ¿ok? Ya, muchas gracias. Que Listo, estés bien. cuídate también. Chao, un abrazo.